vamos en el cáncer de pulmón? Bueno, hoy en día el cáncer de pulmón, el médico oncólogo, o sea, el oncólogo médico no te da un tratamiento sin saber qué es cáncer de pulmón, qué tipo de cáncer de pulmón y qué marcadores genéticos tiene ese cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, aunque ocupa el séptimo lugar en frecuencia, es el tumor más letal y actualmente representa la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Detectarlo a tiempo puede marcar una gran diferencia en la vida de los pacientes. Hoy, en Salud de Hierro, hablaremos sobre esta enfermedad y las técnicas avanzadas que hoy se tienen para poderlo detectar y atender oportunamente. Hola, yo soy la doctora Patricia Gómez Cortés y el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Marín Castañeda para profundizar en este tema que puede cambiar vidas. Bienvenido, doctor. Hola, esperemos podamos esclarecer un poquito las dudas que tenemos y adelante. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema hablando sobre qué es el cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón es una entidad silenciosa. Algo que comentaba dentro del intro es que no es el más frecuente, pero sí es el más letal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo detectamos tarde. El cáncer de pulmón es la conformación maligna de celularidad dentro del pulmón que se va desarrollando. Sin embargo, tenemos muy pocos síntomas. El pulmón no tiene sensibilidad, no tiene dolor, no tiene sensaciones al frío. Puede tener una brasa caliente dentro del pulmón y no sentirla. Eso hace que los síntomas sean tardíos. Cuando el paciente tiene ya síntomas asociados al cáncer de pulmón es porque la lesión está muy periférica o está muy en el centro y eso provoca que empiece a haber síntomas irritativos de las zonas, como la tos, como el dolor pleurítico al respirar o en ocasiones hasta tos con flema con sangre. Sin embargo, solemos encontrar hasta el 80% de esos pacientes ya en estadios avanzados. De acuerdo. Sobre estos síntomas que aparecen, ¿existen algunos que sean de alarma? O sea, ¿cuáles serían estos signos de alarma con los que un paciente sí o sí debería de estar ya buscando atención médica? Bueno, síntomas de alarma, una tos que no se quite, ¿sí? Una neumonía que no resuelva y paciente con síntomas de pérdida de peso, sudoraciones. Ocasionalmente se confunden mucho con los procesos infecciosos, pero hay procesos infecciosos como micóticos, que son los hongos, o tuberculosis, que nos pueden dar imágenes similares o iguales a un cáncer de pulmón y hasta no tener un diagnóstico histopatológico podemos saber hacia dónde se traslapó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con tuberculosis puedo tener una lesión sólida que no se ha cavitado en ese momento, pero el paciente ha tenido pérdidas de peso y no siempre van a ser fiebres. El cáncer de pulmón, tengo una lesión sólida con pérdida de peso. Entonces, ahí va a implicar en juego mucho el transcurso de esos síntomas hasta llegar a un diagnóstico y sobre todo pues el análisis histopatológico de la lesión. Ok. ¿Y existen en los pacientes, en las personas, factores de riesgo que los hagan más propensos para tener cáncer de pulmón? Ahí está la clave de una detección temprana, ¿sí? Si identificamos los factores de riesgo, el más conocido, identificado y difundido pues es el tabaco. Entonces, existen ya campañas de escrutinio o de screening para cáncer de pulmón en pacientes fumadores, aquellos pacientes que tienen más de 55 años y que tienen un índice tabáquico arriba de 15 paquetes año pueden ser candidatos a estar buscando de manera intencionada a través de una tomografía de baja dosis una lesión maligna. Si se encuentran en estadios tempranos, pues puede llevarse hasta un proceso curativo. Existen más factores de riesgo, no solamente el tabaco, como por ejemplo la exposición a humo de leña, que también es muy frecuente en nuestro medio, exposiciones a radón, pacientes que tienen techos con láminas de asbesto, trabajadores industriales, pueden ser también susceptibles a tener un mayor riesgo, o antecedentes familiares. Si yo tengo familia, papás o líneas consanguíneas primarias
que han tenido cáncer de pulmón, también vale la pena investigarlo de manera Intencionada. intencionada. Ok. En este caso que hablábamos de que es el cáncer más letal, ¿entendería que entonces es por lo insidioso que es, por lo silencioso que va apareciendo, o tiene que ver también algún otro factor con que sea el cáncer más letal? Bueno, ahí son dos factores. El que más predomina es el diagnóstico tardío, ¿sí? Y el segundo es que hay muchos subtipos de cáncer de pulmón, células pequeñas, células no pequeñas. Entre las células no pequeñas predominan los epidermoides o los adenocarcinomas. De los adenocarcinomas hay como 7 subtipos. Entonces esa variabilidad también va generando que los tratamientos pues se vayan cada vez más especificando. Y si solo tenemos una lesión mala que parece cáncer y que tiene células oncológicas, no es suficiente para el oncólogo hoy en día establecer un buen tratamiento para ese paciente. Si a eso le sumamos que se encontró en un estadio ya avanzado, pues eso lo vuelve con un potencial de malignidad y de crecimiento o hacer lesiones a distancia muy alto. Ok. Actualmente, doctor, ¿existe alguna técnica, algún avance en términos biomédicos, tecnológicos para poder atender o identificar oportunamente esta enfermedad? Pues tanto el tema que comentaba de la tomografía de baja dosis, que es nuestro escrutinio, es como si lo transpolo al cáncer de mama, es como estar haciendo la mamografía, pero en el cáncer de pulmón es una tomografía de baja dosis. Solamente ahorita está aprobada para aquellos que tienen factores de riesgo, ¿sí? No es para la población en general como en el caso del cáncer de mama y la mamografía. También se pueden buscar marcadores genéticos de manera intencionada y eso va muy relacionado con la carga genética oncológica que tiene la familia. Entonces eso te deja como un parteaguas, ¿no? A estar buscando quién va a ser aquellos candidatos que más fácil pueden llegar a desarrollar un cáncer en su vida o un cáncer de pulmón. Pero creo que eso es parte de la oncología que todavía está en evolución y en futuro vamos a tener cómo identificarlo de manera más temprana. Doctor, sobre las técnicas de diagnóstico que tenemos para detectar oportunamente esta enfermedad, ¿qué nos puedes comentar? Identificar la lesión a través de una tomografía. Tengo una lesión que parece malignidad, que le hago scores de riesgo, me salen con scores altos, entonces ese paciente va a una biopsia. En algunos casos, sobre todo cuando la lesión sí parece maligna, tenemos factores de riesgo y está en un estadio temprano, a veces se decide ir directo a una cirugía con un transoperatorio de curación, pero en su mayoría no pasa así. En su mayoría tenemos que ir a tomar una muestra directa. Las muestras directas pueden ser de manera percutánea, que es a través de la piel. Vamos a llevar una aguja hasta la lesión. ¿Qué beneficios y qué bemoles tenemos en esto? El beneficio es que en las lesiones que son mayores a 2 centímetros el rendimiento diagnóstico es muy alto, más del 90%. Son seguras relativamente. ¿Por qué? Porque el paciente solo requiere anestesia local, usa un tomógrafo o se usa algún ultrasonido si la lesión está pegada a la pared. Y en su mayoría, hablando de que el grado de complicaciones es alrededor de un 5%, el paciente se va caminando sin un efecto anestésico. Esa es la ventaja de ese tipo de biopsias. Las biopsias que se hacen, ¿cuáles son los bemoles de este tipo? Que no todos los pacientes son candidatos. A veces puedo tener una lesión que se ve muy fácil abordable, pero en un paciente completamente lleno de enfisema. Entonces, en este paciente lleno de enfisema, tengo un riesgo mayor de generarle una complicación como un neumotórax o una ponchadura de ese pulmón, ¿sí? Entonces, va a elección de cada médico según su expertise. Las broncoscopías, hacer una toma de biopsia a través de los bronquios, ese sería otro método de elección. ¿Cuándo decidimos hacer esto? Cuando tengo una lesión central, cuando tengo una lesión que tiene un trayecto bronquial que me lleva hasta la lesión y puedo identificarlo, son herramientas muy seguras. El único inconveniente que tiene es que necesito un quirófano y necesito anestesia general transitoria, 20-30 minutos, según lo que dure el procedimiento. Hay otros métodos que
que estamos implementando, que los podemos hacer en cualquier parte del país prácticamente. Son estudios relativamente ambulatorios, como si hiciera una broncoscopía, pero son técnicas donde introducimos un ultrasonido a través de la vía respiratoria. Ese ultrasonido es un equipo que se llama EBUS. Es un broncoscopio que en la punta tiene una sonda de ultrasonido. Entonces me permite visualizar el mediastino y me permite tomar biopsias guiadas a través de la tráquea o de los bronquios principales para tomar lesiones, ya sean pulmonares centrales o ganglios mediastinales. ¿Cuál es el rol que juega en este contexto del cáncer de pulmón? Fue diseñado prácticamente para estadificación. ¿Qué es eso? Es un paciente que tiene una lesión ya conocida, que ya tiene una biopsia y ya tienes un diagnóstico, pero en los pacientes que todavía se pueden beneficiar a un contexto quirúrgico, tenemos que ver que esté libre de enfermedad a otras zonas del mismo pulmón o zonas a distancia, ¿no? Entonces aquí donde entra el rol del EBUS. ¿Por qué? Porque podemos identificar lesiones en el mediastino ganglionares y llevarlas a hacerle una biopsia. Esa biopsia directo a los ganglios, pues es algo muy seguro. Si eso lo compara contra el método quirúrgico, pues el método quirúrgico es hacer un corte en la piel, hospitalizar al paciente, quizá puede ser una hospitalización corta, 24 horas, pero es una lesión que tenemos que generar y a través del EBUS no vamos a generar una lesión. Ok. En el caso de que a un paciente le interese llevar a cabo este procedimiento diagnóstico, ¿tiene, o sea, sufre de algún dolor, alguna molestia posterior al estudio? ¿No? Como comentaba, la vía respiratoria no tiene una sensibilidad como tal, ¿sí? No va a ser más invasivo y más agresivo que una broncoscopía habitual. Okay. Incluso si solo nos metemos al mediastino, es más seguro hacer una biopsia mediastino con esta técnica que una criobiopsia pulmonar, por los riesgos que llega a tener de sangrado o de ponchadura a un pulmón a través de una biopsia directa al pulmón. Entonces, vamos a esto. Si tengo un paciente que tiene lesión pulmonar y tiene lesión mediastinal y tengo la oportunidad de hacerlo a través de un EBUS, por riesgo-beneficio, sería más riesgoso meterme al pulmón, ¿sí? En el paciente enfisematoso. Una vez identificado el estadio, digamos en cáncer de pulmón, ¿qué tipos de tratamientos existen? Ok, si tengo un paciente con un estadio temprano, podemos tener 4 estadios, ¿no? Que esos se van a subdividir también. Pero si tengo un estadio del 1 hasta el 2A, es muy seguro hacerle una cirugía si sus funciones pulmonares lo permiten, porque a veces puedo tener un paciente en un estadio 1, pero en un pulmón con demasiado daño, pues no va a ser candidato a que le quiten ese cacho de pulmón con fines de curación. Pero digamos que no es el caso. Es el caso que tiene una buena función pulmonar y tengo una lesión pulmonar y la llevamos a una estadificación. La lesión como tal es abordable y tengo el mediastino libre. Ese paciente podría ir a una cirugía con fines curativos. Ya en un conjunto o sesión multidisciplinaria con oncólogos decidimos o se decide si también va a un tratamiento quimioterapéutico o al revés, un tratamiento quimioterapéutico inicial, posterior se reestadifica a una posible cirugía. Entonces los caminos son variables. Esta decisión no es solo de un médico, tiene que ser de todo un grupo multidisciplinario que pueda tomar la decisión en el caso de un paciente de este contexto. Ok. Entonces, pues estamos viendo que muchas veces el diagnóstico temprano es clave para poder nosotros empezar el tratamiento, ¿no? Yo creo que en todas las enfermedades oncológicas esa es la clave, ¿sí? Lo más rápido que pueda. Diagnósticos temprano y un abordaje temprano es lo que va a marcar ahora sí que el pronóstico del paciente. Que el paciente con cáncer, independientemente del cáncer, era un paciente que iba a recibir quimioterapias
y va a perder el cabello y las quimioterapias podrían generar incluso hasta más problema el que tenía en su momento. Ese concepto ha ido cambiando poco a poco en algunas enfermedades más avanzado que otro. ¿Cómo vamos en el cáncer de pulmón? Bueno, hoy en día el cáncer de pulmón, el médico oncólogo, o sea, el oncólogo médico no te da un tratamiento sin saber qué es cáncer de pulmón, qué tipo de cáncer de pulmón y qué marcadores genéticos tiene ese cáncer de pulmón para enfocar el tipo de tratamiento. Claro. Entonces ya no se vale que solamente es quimioterapia, no. Hoy en día ya se ocupan más cosas para que se puedan usar estas nuevas herramientas que están surgiendo. Algunos de los tratamientos pueden ser tomados como si tuviera diabetes, ¿no? Hipertensión, sí, y me esté tomando mi pastillita todos los días, y el paciente que llega a salir con esos marcadores genéticos para recibir ese tipo de tratamientos, pues les va mejor. Tienen una mejor sobrevida, libre de enfermedad, con una mejor calidad de vida. Sí, o sea, el avance tecnológico en estos aspectos, pues es algo que los pacientes, la población en general tiene que conocer y saber, por ejemplo, que los tiene a su alcance. En el caso aquí en Colima, que es donde estamos, se puede hacer este tipo de diagnóstico de EBUS. Sí, por supuesto. De hecho, hemos hecho aquí ya varios en el estado y sobre todo aquí en el Hospital Puerta de Hierro. Y no solamente los hacemos aquí, también los hacemos en la ciudad de Guadalajara o en alguna otra parte del país si es que se solicita. Como le digo, es fácil acceder a esto, solamente hay que coordinar todo. Si me pregunta, ¿cuál es el papel del neumólogo intervencionista en el cáncer de pulmón como grupo multidisciplinario? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es, una vez que me llegue el caso, ya sea referido por algún médico o sea un paciente que solo llegó por algún síntoma cardinal y lo encontramos nosotros mismos, ya tengo una lesión. Entonces, al tener una lesión, tengo que ver si parece maligna o no maligna. Ok, parece maligna. Vamos a una biopsia. Yo tengo que decidir qué tipo de biopsia es la que más se beneficia el paciente por seguridad y cuál me daría mayor rendimiento diagnóstico. Okay. Entonces ya no basta con que yo diga es cáncer de pulmón. Tengo que garantizar que esa muestra también pueda ser suficiente para todos los elementos que hoy en día están solicitando. Y después de eso necesito entregar una estadificación. O sea, ahí te va oncólogo o cirujano de tórax. Este paciente que está en este estadio que puede ser todavía quirúrgico o un estadio que ya no es quirúrgico, pero necesito decirles, ¿hay lesión fuera del pulmón? No hay lesión fuera del pulmón. La lesión dentro del pulmón tiene lesiones satélites, no tiene lesiones satélites. Así es, doctor. Y, por ejemplo, hablando de esta patología, ¿cuáles serían recomendaciones para evitar la aparición del cáncer de pulmón en una persona? Los factores de riesgo modificables que conocemos, el tabaco, ¿no? Vamos a seguir teniendo mucho énfasis e interés en el tabaco, de evitarlo. Se han desarrollado otros elementos como el vapor que quieren sustituir al tabaco. No tenemos conocimiento de qué va a pasar con eso a futuro. Sabemos que en agudo está generando problemas. Entonces, si pones tabaco contra vapor, pues el vapor no, ni el tabaco, ni uno de los dos. Pero si a futuro va a generar un riesgo oncológico, eso no lo sabemos. Sabemos que en agudo puede generar problemas de neumonitis. Entonces, de entrada, el factor de riesgo más modificable sería el tabaco, ¿sí? Si yo trabajo en algún tipo de empresa donde se generen partículas o químicos, pues hay que usar el material de protección que ya está designado. Y si no está designado, hay que exigir a su patrón que tengan material de protección, porque en la respiración lo vemos muy sutil, pero los que estamos aquí estamos respirando miles de litros de aire. Al día respiramos 12,000 litros de aire. Eso lleva muchas partículas. Nuestro sistema inmunológico tiene que trabajarlas. Bueno, ¿cuántas de ellas pueden tener un riesgo potencial oncológico? Pues los aires tienen que estar bien, con buen mantenimiento. En las áreas de trabajo pues hay que usar los equipos de protección. Hay que evitar las láminas de asbesto, que genera otro tipo de cáncer, pero va muy asociado con un cáncer torácico.
Y se ha hablado algo del radón. Del radón es un elemento de la tabla periódica, pero que se puede liberar a través de algunas paredes con humedad. Entonces, también vale la pena no estar en zonas con humedad o estar trabajando esas zonas de humedad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos están viendo. Y pues recuerden darle like a todas las redes de Puerta de Hierro, en donde van a encontrar este capítulo y muchos otros sobre más especialidades. Recuerden que lo más importante para tener una salud de hierro es estar bien informados. Muchísimas gracias.